Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Cyber After Work. Ya sabéis, es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio en el que cada semana nos damos cita junto a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, dos de los profesionales de referencia en este sector, para ayudaros a entender una era de cambios que ha supuesto la digitalización de la sociedad y cuáles son todas esas ventajas, por supuesto, que nos trae esa rapidez, esa cercanía, pero también esos riesgos que precisamente el hecho de que nos encontremos en pañales en esa era digital y segundo, la rapidez con la que van las cosas, pues muchas veces es aprovechada por otros, cada vez más, para sacar un beneficio principalmente económico y luego ideológico o político, pero principalmente económico. Pues de ello, como digo, vamos a hablar hoy para siempre intentar crear un poco más de cultura de ciberseguridad en este programa. Lo haremos además con invitados y amigos que nos acompañarán, como es el caso de Hervé Lambert, uno de los máximos conocedores del mundo de la ciberseguridad, experto de Panda Security, con el que en la segunda parte del programa hablaremos de esas buenas costumbres que no debemos dejar de lado en el materia de ciberseguridad y sobre todo recuperarlas con el verano de por medio, que seguro que nos hemos despistado, nos hemos relajado y la vuelta se avecina, ellos nos lo van a contar, bastante interesante. Pablo Sanemeterio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, Eduardo. Como bien dices, hay que estar al tanto de la nueva era digital y de esos cambios digitales que tenemos, que van muy rápido y que hay veces, que no van de la mano la seguridad y esa digitalización. Entonces, hay que estar ahí al tanto y tenemos que estar al día a día y sobre todo los usuarios también pendientes para no caer en esos timos, en esos fraudes. Hablaremos también luego en este programa, por supuesto, con los especialistas de Netskope, con los que hablaremos de las políticas de confianza tecnológica, obviamente, que debemos aplicar en el entorno empresarial. Y ahora enseguida con José Serrano vamos a hablar de ese Zero Trust, sobre todo como política para, no ojo de desconfianza, sino para evitar que entren donde no queremos que entren. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes, Edu. Efectivamente, esa confianza cero que cada vez más es importantísima dentro y fuera de las empresas, porque ¿cómo vamos a saber si alguien es quien dice ser? Pues hay que verificar y verificar. Nos lo van a comentar y también, como decíais, esos avances tanto en amenazas como en digitalización, que nos lo ponen todo un poco complicado, pero también vamos a dar muchas soluciones y en el programa de hoy muchísimas en relación a nuestra seguridad digital. Efectivamente, avances que se producen y que son los que van cambiando el panorama. Por eso es necesario no solo este programa, ojo, sino ir actualizando la información de este programa, y lo hacemos con expertos. Y lo digo porque, Mónica, Pablo, recientemente habéis publicado en BitLife Media un informe que dice mucho de cómo evolucionan precisamente las amenazas. Y es que, Mónica, si no me equivoco, ya los accesos no autorizados han superado al ransomware. Aquí en este programa, Mónica, Pablo, hemos estado hablando de ransomware, yo creo que cada semana, ¿no? Bueno, al parecer, si no me equivoco, los accesos no autorizados han superado en cuanto a ciberataques al ransomware, que era, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Para los ciberdelincuentes. Esto es una prueba más de que esto evoluciona, de que esto muta, de que lo aprendido ayer, por supuesto que nos sirve para mañana, pero debemos estar en un aprendizaje constante. Mónica. Esto es una montaña rusa, al fin y al cabo. El ransomware, por supuesto, ni se ha acabado ni se acabará y dentro de 2 semanas volveremos a decir que está en la cumbre. ¿Esto qué es? Nosotros estamos realizando desde BitLife Media análisis periódicos de todas las notificaciones de brechas de seguridad que recibe la Agencia de Protección de Datos Española. Y son unas cifras, unos datos, unos parámetros que nos gusta analizar porque creemos que son representativos, por lo menos en nuestro país. Y en este año hemos analizado los incidentes que se han notificado ya en 2022 y hay un dato curioso, que es que de momento, hasta julio de 2022, que es cuando tenemos datos, hay menos notificaciones de brechas de seguridad que el año pasado. Unas pocas menos, tampoco hay una gran diferencia, pero casi 200 notificaciones menos de brechas de seguridad. Estamos hablando de todo tipo de brechas y de incidentes de seguridad que pueden estar debidos al malware, al ransomware, a otro tipo de filtraciones de datos.
Y la tipología de los ciberataques, de esos incidentes, de esas brechas, también desde hace pues algunos meses, ya más de un año, la agencia los clasifica por esos tipos, ¿no? El año pasado el ransomware fue el incidente más común y este año, en lo que va de año, lo que han aumentado son los accesos no autorizados por delante del ransomware. Accesos no autorizados que vamos a hablar ahora en relación al Zero Trust, porque todo tiene que ver. Al final es que una empresa no sabe quién está accediendo a la información porque no lo tiene bien compartimentado, parametrizado. Por eso las políticas de seguridad de protección de datos son tan importantes. Ahora José Serrano nos va a dar buena cuenta de esos accesos no autorizados. Pablo, ¿qué te parece a ti? Un poco, quizás por destacar, como decía Mónica, ojo, el ransomware no se, ni mucho menos se ha acabado. Es una herramienta muy eficaz para sacar dinero. Luego, además, con Hervé Lambert hablaremos no solo del ransomware, sino también de las soluciones, ojo, que hay para evitar que nos secuestren la información, nos pidan un rescate a cambio de ello. Pero, ¿qué te parece un poco esta evolución, esta montaña rusa a la que hace referencia Mónica? Bueno, pues en primer lugar me parece genial el estudio que hace Bizlight Media, el medio que dirige Mónica, con ese seguimiento mensual de cuáles son las tipologías o las notificaciones que se hace a la Agencia de Protección de Datos, porque es un termómetro, como bien dice ella, de cómo van las empresas y cómo van este tipo de ataques. Estoy de acuerdo en que ni mucho menos el ransomware ha desaparecido de nuestras vidas, va a continuar con nosotros mucho tiempo, porque como bien decís, es el mecanismo más lucrativo que tienen los atacantes. Pero yo creo que también voy a quedarme quizás con una lectura un poco positiva y quiero pensar que es que las empresas también pues cada vez tienen más medidas de seguridad, tienen cada vez más expertos ayudándoles y son capaces de detectar cuándo ha habido un incidente y, como siempre sabéis, el ransomware es cuando te das cuenta que ya ha sido comprometido. Entonces quizás estamos en una etapa previa, nos estamos dando cuenta que nos han comprometido, nos estamos dando cuenta que hay un acceso no autorizado y estamos atacándolo, estamos cerrando ese acceso no autorizado antes de que nos desplieguen el ransomware. Entonces quiero pensar que estamos en esa fase, un poco un pensamiento optimista y con una visión optimista de la situación en la que igual, pues oye, vamos a pensar que poco a poco hay más políticas de seguridad, más implementación de soluciones y más detección de estos accesos no autorizados y corrección antes de que se produzca un desastre. Fíjate, decía Pablo, hablaba de optimismo, ¿no? Frente estas noticias, ¿no? Yo la verdad es que quitaría los conceptos de positivismo y negativismo en el mundo de la ciberseguridad y hablaría de puro aprendizaje, ¿no? Es decir, todo lo que sucede debe tener un aprendizaje, pues en cuanto a cultura de ciberseguridad, en cuanto a mejora de los procedimientos de las empresas, en cuanto a la mejora de la innovación y la técnica, ¿no? En la protección, y hemos visto en este programa cómo ha ido evolucionando desde los dispositivos que se insertan en los ordenadores a hacer una protección en la nube, ¿no? Entonces yo creo que es todo puro aprendizaje. Pero lecturas se deben hacer pues de todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y otro de los aspectos que quería un poco traer a colación antes de conocer un par de noticias más en profundidad y saludar a los expertos de Netscope era el tema que quizás para mucha gente se haya quedado en noticia anecdótica, que forma parte pues de la guerra psicológica, geopolítica, cibernética, pues en Rusia, y el conflicto armado, ¿no?, que hay ahora mismo con Ucrania, que seguro que, como digo, pues lo leyeron como una noticia anecdótica, aquello de que pues unos piratas informáticos, por llamarlos así, hackearon uno de los servicios técnicos de una empresa de taxis en Rusia, pues creando un colapso de tráfico, dirigiendo a todos hacia un punto y colapsando las calles, ¿no? Entonces, insisto, esto se queda como una información anecdótica, pero dice mucho, ¿no?, del momento en el que nos podemos encontrar en cualquier país. Ojo, que te pueden colapsar pues una empresa, ya no solo colapsar una ciudad, sino colapsar una empresa y llevártela a la quiebra por la paralización de la actividad durante 3 días seguidos, ¿no? Que se lo digan a una empresa que paró en la pandemia, ¿cómo han sido los efectos de recuperación? Bueno, pues parar, en este caso por un ciberataque, es lo que puede suponer también llevarte a la quiebra. ¿Qué os parece, Mónica? Pues en este caso, esto que estás comentando, que efectivamente, Edu, estoy totalmente de acuerdo contigo, se puede quedar en la anécdota, pero es mucho más. Además, este caso, esta noticia concreta, bueno, este ciberincidente es un ejemplo clarísimo de ciberguerra,
un ataque que se está generando en el marco de ese conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, Yandex, además, que ha sido la empresa atacada, es como Google. De hecho, Google no es el primer motor de búsqueda o empresa de búsqueda en Rusia, sino que es Yandex, ¿no? Y esta empresa de taxi que han conseguido atacar es Yandex en Rusia. Y han conseguido que durante más de 2 horas un ataque informático consiguiera prácticamente colapsar Moscú. Entonces estamos hablando ya de palabras mayores, que se puede llegar a hacer muchas cosas, por eso hay que estar tan preparados para evitarlas y para, como decimos siempre, actuar rápido cuando suceden. Pablo. Y a mí me gusta añadir que es un ejemplo más de cómo un ataque cibernético no tiene que quedarse solo en una anécdota o en una noticia así de pasada. Aquí hemos tenido una consecuencia que son unos embotellamientos de 2 horas, pero es que lo que estamos viendo es que estos ataques terminan teniendo consecuencias en nuestro día a día. Hoy esta semana ha sido el ataque con los taxis y generar un embotellamiento en Moscú. Mañana puede ser en otra ciudad europea, pero es que además, si nos acordamos, tenemos los ejemplos también de Colonial Pipelines, que nos afecta al suministro de combustible y todo este tipo de cosas que quizás no somos conscientes de hasta qué punto está digitalizado el mundo y cómo un pequeño incidente o una pequeña incursión y un poco de mala leche consigue trastornar bastante el día a día de una sociedad. Bueno, pues efectivamente yo os invitamos como siempre a todos los oyentes, a los técnicos y por supuesto a los no tan especializados a que vayan incorporando esta cultura de ciberseguridad y que hagan una lectura más allá de todas estas noticias que nosotros comentamos, que seguro que han visto a través de redes sociales y que les pongan en guardia simplemente hacia el mundo en el que nos dirigimos cada vez más. Vamos a migrar hacia lo digital. Hay nativos digitales, por supuesto, que nos rodean, pero los que hemos nacido en el mundo analógico estamos migrando hacia esos destinos digitales y debemos también migrar en cultura. Vamos con un par de brevísimas noticias. Saludamos enseguida también a José Serrano, que con la píldora SASI nos va a hablar de ese Zero Trust. Vamos a comentar un par de noticias. Nada, y una de ellas es pues las que más nos gustan a Pablo y a mí, que es la de las actualizaciones de iPhone, pues para corregir vulnerabilidades críticas, especialmente en los iPhone más antiguos. Esto a mí me da que es para que nos cambiemos de teléfono, Pablo, los que sobre todo utilizamos el iPhone pues más viejo del mercado. Sí, a ver, tradicionalmente se ha visto como llegaba a un punto en el cual los iPhone antiguos no recibían actualizaciones y entonces el software de Mac no seguía actualizándose y entonces te veías expuesto. Pero esto de alguna forma, este caso concreto, que en el que han sacado una actualización incluso para los modelos antiguos, me recuerda un poco al caso de WannaCry, en el cual Windows sacó actualizaciones hasta para Windows XP, que estaba fuera de soporte desde hacía bastantes años, pero dada la criticidad y lo importante y lo extendida de la vulnerabilidad, sacaron un parche que corregía ese fallo también en estas versiones antiguas o en estos dispositivos más antiguos. Entonces, me quiere sonar un poco a ese tipo de fallo y lo que pienso un poco, pues eso, que la vulnerabilidad es grave, que todos los que tengan un dispositivo de Apple, porque además afecta tanto a iPhone como a otros dispositivos de Apple, estén atentos para cuando se publique el parche actualizarlo rápido, porque es una vulnerabilidad que está afectando a los navegadores de los dispositivos de Apple. Mónica. Sí, yo creo que esto que apunta Pablo es lo más importante. Al final, a los usuarios poco más o menos les importa el fallo concreto, ¿no? Esa vulnerabilidad más allá de a los expertos, pero sí que es importante que todos estén atentos. Si tienes un Mac, un Android, Windows, lo que sea, que estés atento a esas actualizaciones, a esos problemas de seguridad que te puedan afectar y actualizarlos, porque algunos, y en este caso Apple incluso lo ha reconocido, que se pueden estar explotando activamente y, como estamos viendo cada día, cualquiera puede ser la próxima víctima de un incidente de seguridad, de una vulnerabilidad, que no nos creamos inmunes o que a nosotros no nos va a pasar, porque lamentablemente eso es de lo que se aprovechan los ciberdelincuentes. Bueno, pues pensar que nosotros debemos tener cultura de ciberseguridad nosotros, sino también las empresas. ¿Y esto es lo que hacen? Pues ¿cómo? Fomentando que el talento les ayude, porque, ojo, no se puede llegar a todos lados, ¿no? Y esto es lo que ha hecho Google, realmente lo comentamos, que va a pagar por detectar, esto es bug bounty, ¿no, Pablo? Pues fallos que haya en su red abierta, o en dónde exactamente, cuéntanos.
Exacto, pues en sus proyectos open source, ¿vale? Los proyectos de código abierto, ya sabes que dentro de la informática o dentro de la tecnología hay un movimiento bastante fuerte de código compartido o de software libre, ¿vale? Muchas veces también con el código fuente abierto, en el cual, pues, oye, compartes ese programa, esas librerías, ese tipo de ese software y lo compartes con la comunidad sin querer ningún retorno muchas veces. Entonces, lo que ha hecho Google sobre todo es generar un programa de bug bounty en el cual se revisen sus proyectos quizás más importantes o sus proyectos más de bandera, como puede ser Go, Golang, Angular, Bazel y Protocol Buffers y Fuchsia, que son, pues, proyectos open source bastante importantes apoyados por Google, y lo que viene a reportar es que cuando se detecten vulnerabilidades graves en este tipo de software, pues, oye, Google les va a aportar una cantidad cuando se reporte al investigador que puede oscilar entre los $1.300 hasta $32.000 prácticamente. Entonces, claro, depende mucho de la gravedad. Y también, oye, meten también otros proyectos de terceros que quizás no sean estos tan emblemáticos, pero que también, oye, si encuentras una vulnerabilidad en otro proyecto open source en el cual ellos se apoyen, pues también van a tener algún tipo de recompensa para este tipo de investigadores, este tipo de fallos, que recordemos también, Log4j es uno de esos casos en los cuales puso en jaque mucho software y muchas empresas por una librería de open source en la que trabajaba otro montón de herramientas. Pues escuchad, lo leéis en BitLife Media, que lo han publicado brillantemente, porque nosotros vamos ya a hablar con José Serrano, que tenemos que hablar del Zero Trust. Decía Mónica que estos accesos no autorizados pues tienen solución. Nos lo va a contar nuestro experto de Netscope en la píldora SASI. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. José Serrano es Solutions Engineer de Netscope. José, nos has estado escuchando atentamente, especialmente ese primer análisis, ¿no?, que realizaba Mónica sobre cómo los accesos no autorizados en este momento, en esta montaña rusa, empezaban a superar a los ransomware. Mañana volverá el ransomware a ser el que encabece la lista de la carrera, ¿no? Pero ¿qué lectura haces tú? Y un poco hablando precisamente de ese confianza cero, para que las empresas pues entiendan pues que todavía hay muchas vulnerabilidades críticas, precisamente de gente que no sabe exactamente quién está entrando y a qué está accediendo, ¿no? Bueno, aquí lo primero por introducir ¿qué es el modelo Zero Trust? Bueno, básicamente el Zero Trust es un modelo de seguridad que bueno, fue promovido inicialmente por el NIST y que, como su nombre indica, se basa en la confianza cero, es decir, en la verificación implícita de cada flujo de red. Zero Trust modela determinados puntos y bueno, está ampliamente documentado, no voy a entrar en detalle en cada uno de esos puntos, pero una de las claves del modelo Zero Trust, de los pilares base, es la visibilidad. Es decir, tienes que tener visibilidad en todos los flujos de tu red para poder controlarlos, ¿vale? Y ello conlleva el tener que descifrar masivamente todos los flujos de red para poder ver qué es lo que está pasando por dentro y poder hacer una validación y un control de las mismas. Aquí cosas curiosas que vemos dentro del entorno enterprise es que bueno, la adopción del modelo Zero Trust es algo que está muy en boga y que casi todas las organizaciones están intentando activamente el adoptar este modelo. Y algo habitual que vemos es que automáticamente cuando una organización piensa en adoptar un modelo Zero Trust, piensa automáticamente en el acceso a sus aplicativos internos, ¿vale? Lo cual no está mal, es una de las partes a tener en cuenta, pero habitualmente obvian el acceso, el control de las aplicaciones SaaS. Y al fin y al cabo, pues son aplicaciones de negocio exactamente igual que las aplicaciones internas. Y aquí un dato curioso que manejamos es en el enterprise medio. Solemos descubrir que los usuarios de las organizaciones suelen utilizar en torno a unas 1.500 aplicaciones en la nube, aplicaciones SaaS, de las cuales solo un 5% son aplicaciones que llamamos aplicaciones gestionadas, es decir, aplicaciones que están bajo el control del personal de IT de la organización.
Y por otro lado, el 70% de las exfiltraciones de datos, ya sean intencionadas por insiders que sacan datos de la organización o bien no intencionadas, como bien decíais, pues por ransomware o cualquier otro vector de exfiltración de datos, van a parar a instancias de Google Drive o instancias de OneDrive de Microsoft, las cuales evidentemente no podemos limitar su acceso porque son a priori perfectamente legítimas. Aquí es clave, lo primero, introducir dentro de nuestro roadmap de despliegue de Zero Trust, es incluir esas aplicaciones SaaS. Y lo segundo es el control de las mismas, el control de los tenants a los cuales se accede. A veces el exfiltrar un dato o transmitir un dato a través de un tenant de una aplicación SaaS, como puede ser pues un Google Drive corporativo, puede no ser muy relevante, pero si lo hacemos sobre un tenant no corporativo es algo distinto. Entonces, el control de esas aplicaciones, de los tenant y de las acciones que se hacen sobre esas aplicaciones SaaS es crítico. Es crítico para la implementación de un modelo Zero Trust de manera completa. Pablo, ¿qué te parece? Pues un ejemplo más de cómo la tecnología de Netscope ayuda muchas veces a las organizaciones, como bien decía José, a detectar cuándo se está utilizando las unidades de discos en nube, como puede ser la de Google o puede ser la de Microsoft, etcétera, las corporativas, y estos datos quedan contenidos en repositorios de información de la compañía, y cuándo se utilizan, muchas veces sin tener mala intención, muchas veces por parte de los usuarios se utiliza la personal porque quieren seguir trabajando desde casa, y hay veces que no se dan cuenta que mediante ese tipo de comportamiento igual se pueden producir fugas de información o puede acabar información de la compañía en manos no deseadas. Entonces, bueno, pues ver cómo gracias a Netscope muchas veces conseguimos evitar este tipo de comportamientos y ese detalle de no puedes bloquear, por ejemplo, Google Drive entero, sino que tienes que bloquear las instancias personales frente a las instancias corporativas, que eso yo creo es una de las grandes ventajas que tiene Netscope, ¿verdad, José? Exactamente. O sea, el control, lo que nosotros llamamos el conocimiento del nivel 8, o sea, de lo que está fluyendo por dentro de la aplicación, pues al final nos facilita el tener un contexto mucho más rico de lo que está pasando por debajo. Es decir, quedarnos simplemente con que alguien está transmitiendo un dato a una aplicación como un Google Drive o un Microsoft OneDrive realmente no nos dice gran cosa del contexto. Tenemos que ir mucho más allá, entender la aplicación y realmente qué es lo que está pasando por debajo, cuál es el tenant que se está utilizando y cuál es la acción que se está conllevando sobre esa aplicación y sobre ese tenant para poder aplicar técnicas de control realmente completas, con el contexto completo de esa transacción, que realmente es lo que va en el espíritu de Zero Trust, el tener un control del contexto y ser capaz de granularmente, pues ser capaz de modelar qué es legítimo o qué no es legítimo para un determinado usuario. Bueno, pues ahí tenemos cuál es el recorrido del Zero Trust. Ojo que, como bien apuntaba nuestro hoy experto de Netscope, José Serrano, hay muy buena intención de partida en cuanto al concepto dentro de las organizaciones, pero tienen que profundizar un poco más porque al final, ojo, son muchas las capas sobre las que se está trabajando y, como apuntaba Pablo, hay no un desconocimiento, sino tampoco hay mala intención en el acceso, ¿no?, que realizan algunos trabajadores, pero que sin saberlo están poniendo en riesgo pues las entradas de las organizaciones. Ya habéis oído las noticias, ojo, que hay muchos aspectos que se desconocen y principalmente los trabajadores no saben si están poniendo en riesgo a sus organizaciones. Es la píldora SASI que hoy nos ha traído José Serrano, es Solution Engineers de Netscope. Es un placer haberle recibido en este programa. Le veremos en otra ocasión, estoy seguro. Gracias, José. Hasta muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Vamos con un consejo, porque si inviertes en bolsa esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con 0 comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo
riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Bueno, vamos ya a saludar a nuestro amigo invitado. Vuelve por estos micrófonos Hervé Lambert. Él es el Global Consumer Operations Manager de Panda Security, al que es un placer saludar de nuevo. Hervé, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. ¿Qué tal vosotros? Muy bien. Oye, Hervé, siempre que viene a este programa nuestro amigo Hervé, siempre nos hace una pregunta. Bueno, pues antes de que la haga él, la voy a hacer yo. Digo a todos los oyentes y a todos los presentes, ¿cuántos de vosotros este verano habéis leído la indicación esa que decía, oye, si estás en tu casa, mira en la puerta si han dejado alguna marca, un trozo de papel, un trozo de cerilla, a que habéis tomado medidas? Y seguro que no habéis comunicado pues que os ibais, lo de las persianas bajadas, en fin, habéis tomado muchas medidas para mantener vuestro hogar seguro si es que os habéis ido de vacaciones. ¿A que eso es así? Seguro que hay manos levantadas ahora mismo, no las estoy viendo, pero seguro que sí. Hervé, ¿esto lo hacemos cuando nos vamos de vacaciones cibernéticas? ¿Hacemos las mismas comprobaciones o no? Temo que la gran mayoría de los humanos digitales no lo hacemos. Creo que es así. Es un poco de desgracia porque realmente deberíamos de tomar unas medidas básicas para evitar problemas mayores. Por desgracia no lo hacemos. Bueno, pues sí, es que hoy lo que queremos hacer con la ayuda de Hervé Lambert es de alguna forma refrescar cuáles son esas medidas básicas de ciberseguridad que debemos tener en nuestros entornos personales y profesionales, especialmente ahora que volvemos de nuevo a retomar con mucha más intensidad pues esa actividad digital tanto en nuestro entorno laboral como en nuestro entorno personal. Ojo, en los entornos también universitarios o docentes, ¿no? Entonces, Hervé, un poco reflexión posveraniega, no tanto por deprimirnos que se acabó el verano, sino porque siempre bajamos la guardia en verano, ¿no? Es correcto. Y se nos olvida siempre que los cibermalos en general no se toman vacaciones. Además son grupos organizados que gestionan también muy bien ese apartado de las vacaciones, pero os aseguro que los cibermalos están presentes 365 días al año. Los riesgos online no desaparecen cuando te vas de vacaciones y cuando vuelves o regresas a la oficina o a la universidad, como bien has comentado, pues tampoco. Durante el verano, pues en general todos bajamos la guardia. Es más fácil caer en timos, es más fácil caer en amenazas, abrir puertas traseras. El phishing, el ransomware están aquí. Todas estas amenazas se aprovechan y los cibermalos bien que saben lo que tienen que hacer para que caigamos en las trampas. Termina el verano, llega la vuelta al cole, la vuelta a la universidad, la vuelta al trabajo, y el peligro sigue aquí. El problema es que los colaterales van a surgir probablemente en una gran mayoría de los casos en breve. Si hemos hecho algo mal, nos vamos a dar cuenta ahora. Entonces hay una serie de acciones básicas pues que tenemos que tener en cuenta, que deberíamos de plantear. Pues yo creo que vamos a empezar una detrás de otra. De todas formas, Moni, seguro que alguna reflexión tienes para Hervé. Totalmente de acuerdo con lo que ha estado comentando. Muchas gracias, Hervé, por estar de nuevo con nosotros y explicarlo todo siempre, además, tan claro y de la A a la Z, ¿no? Entonces, continuamos ahora y yo quería preguntarte, porque estamos corriendo más peligros cuando regresamos, digamos, ahora a las clases, y cuáles son esos peligros a la vuelta a la normalidad, esa vuelta al cole.
Sí, venga, que hoy yo creo que hoy todas las universidades han empezado hoy, se notaba en la calle, y los colegios empiezan entre hoy y pasado mañana. O sea que venga, escuchad el programa que estáis a tiempo, Hervé, que tienen todavía, aunque sea las primeras 24 horas. Pero es que es un buen punto. Imaginaros bueno, no sé si tenéis hijos en edad universitaria, vecinos, amigos, etcétera, pero imaginaros el trajín, el estrés que es la vuelta a la universidad, la vuelta al trabajo. Hacemos muchísimas cosas. De repente se nos ha acabado el tiempo, la posibilidad de hacer las cosas paso a paso. De repente lo hacemos toda la carrera. Y toda la carrera, evidentemente, el ciberdelincuente, os aseguro que va a intentar utilizar esto para lanzar estafas, para lanzar ransomware, al fin, para hacer todas esas triquiñuelas que hace para su objetivo, ganar dinero, robar datos, entrar en los servidores, entrar en las redes de las empresas, de las universidades, etcétera. Entonces, el primer consejo esencial y súper básico, por favor, actualizarlo todo. Es clave actualizar todo lo que podáis, todos los dispositivos, todos los sistemas operativos, todas las aplicaciones, lancen actualizaciones. ¿Por qué es importante? Pues porque es una forma muy segura de evitar demasiado impacto o demasiadas puertas traseras. Durante el verano los ciberdelincuentes han estado trabajando, pero también los fabricantes de software hemos estado trabajando, las empresas de ciberseguridad. ¿Qué hemos hecho? Pues actualizar el software en general para que todas esas nuevas tecnologías y para que todas esas puertas traseras primero tengan un remedio, una remediación a la posible puerta trasera, a la posible vulnerabilidad, pero es que luego hemos puesto en marcha nuevas tecnologías. En este caso, en Panda, pues vamos a lanzar durante este mes diferentes tecnologías. Oye, pues ahora, si os parece, comentamos las soluciones de Panda y hablamos de cuáles son los principales riesgos, ¿no?, que tenemos en esas puertas traseras. Pero yo os quería preguntar, Hervé, Pablo, a los dos, si hay alguna especie de análisis sociológico o psicológico de por qué las actualizaciones, que solo hay que darle un botón, ¿no?, en la mayoría de nuestros dispositivos, ¿por qué nos cuesta tanto, Hervé, actualizar cuando lo ponen quiero decir, nos están permanentemente avisando sin ser intrusivos? Entiendo que aquí pues esto se ha estudiado, ¿no?, pero que aún así seguimos sin actualizar las cosas pese a, primero, la facilidad que nos ponen para hacerlo y segundo, pese a las advertencias. Hay muchas explicaciones. Y voy a empezar yo, si queréis. La primera explicación es que somos unos dejaos, y tenemos esa cultura de pues dejamos para mañana lo que nos parece tedioso y lo que no nos parece súper importante o urgente. Actualizar para evitar vulnerabilidades de sistema es tremendamente importante. A los hechos me remito. Si no me equivoco, un navegador muy importante, por no llamarlo o por no mencionarlo, Chrome, ha lanzado estas semanas 2 actualizaciones muy, muy importantes. El no actualizar esto, el no lanzar esas actualizaciones, ¿qué supone? Pues, insisto, supone un potencial riesgo, pero muy grande para todos nosotros. ¿Por qué no se hace? Pues te digo, lo primero porque somos unos dejaos, lo segundo porque dentro de nuestra lista de prioridades pues dejamos siempre para el final esas cosas que no necesariamente entendemos o no necesariamente valoramos como tremendamente importantes. Hay un dato más. Tengo un amigo que es calderero que siempre me dice lo mismo, me dice, yo soy bueno en lo mío, en la calderería, en todo el tema de informática. Es que no lo entiendo, lo tengo que sufrir porque lo tengo que utilizar para mi vida laboral y para todo lo que es la parte administrativa de gestión y planos y demás, pero yo no soy especialista en esto. No se trata de ser especialista, se trata de marcarte las pausas y los pasos que tienes que hacer para incrementar un poquito la seguridad. Pablo, ¿qué le añades tú a lo de Hervé? Pues bueno, en primer lugar, volver a agradecerle a Hervé que esté un día más con nosotros y le añado, pues oye, que eso que precisamente decía el navegador, es que el navegador suele ser uno de los puntos de entrada y de mayores descubrimientos de vulnerabilidades y por donde nos pueden entrar más a menudo. Yo le añado 2 cosas, quizás a esta parte de que somos unos dejados, que muchas veces lo vemos al principio de la jornada laboral y no sabemos el tiempo que nos va a llevar, porque hay veces que las actualizaciones nos pueden tirar 1 hora en el ordenador actualizando, ¿no? Y no tienes ese tiempo al comienzo de la jornada laboral, quizás cuando te vayas te puedes dejar el ordenador actualizando. Y creo que hay otro segundo miedo muchas veces, es a ver qué se puede romper.
Es decir, que muchas veces en las actualizaciones hay veces que se rompe algo de lo que utilizas o te deja de funcionar como tú lo conocías. Entonces yo creo que hay veces también está ese miedo, pero que hay que romper ese miedo porque eso no pasa. Es decir, lo normal es que no haya ningún tipo de problema y son mucho más los beneficios que los problemas que te encuentras en las actualizaciones. Y de hecho, además, pues decirle a Hervé, además, precisamente, que me ha gustado mucho eso de que, aunque nosotros estamos de vacaciones y estamos en ese tiempo más relajados, etcétera, etcétera, ellos y todos los fabricantes de seguridad siguen al día, siguen trabajando en poner nuevas soluciones de seguridad para protegernos de los malos que, como bien habéis dicho, no descansan. Y preguntarle un poco también por qué un hacker se va a molestar en perder tiempo en nosotros, que yo creo que es una pregunta que se nos pueden hacer muchos de nuestros oyentes. Sí, sobre el por qué un hacker va a perder tiempo en intentar infectar nuestras máquinas o en intentar robar nuestros datos. Mis hijos tampoco lo entendían, pero hasta que han sufrido, además tengo 2 hijos, los 2 han sufrido un ataque, es muy fácil. Lo que mis hijos no valoran, empiezan a valorarlo cuando realmente un hacker ha hecho su verano robándoles datos importantes o robándoles directamente dinero. Eso es lo primero. Lo segundo, todos somos potencialmente interesantes porque todos manejamos datos, todos manejamos cosas importantes, opiniones, vida digital. Y todo esto tiene un valor económico para el malo. Cuanto mejor el dato, cuanto más productivo en cuanto a dinero, más interesante para el hacker. Pero es que les vale todo, porque son capaces de vender absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Son las opiniones, los gustos, los números de tarjetas bancarias, los números de pasaporte. Todo vale. Y volviendo al tema de las actualizaciones del software en general, software de tercero, los fabricantes de seguridad, de productos de seguridad, pues tenemos sistemas que nos permite ayudar a los usuarios particulares y pequeñas empresas y evidentemente grandes empresas o corporaciones a lanzar las actualizaciones de forma transparente. Se pueden planificar. Nosotros tenemos un gestor de actualizaciones en nuestro Panda DOM Premium que permite a los usuarios en todos los sistemas operativos de Windows pues lanzar actualizaciones no solo del sistema operativo sino también de todo ese software que estimamos que es importante. Insisto, navegadores, pues todas esas aplicaciones que corren en Java y demás. Creo que es muy importante facilitarle la vida al usuario. Y sí es cierto lo que comentabais, que antes era muy tedioso y los colaterales eran importantes. Pues yo estos 2 últimos años, la verdad, es que no sé si he tenido suerte o sencillamente he pasado las mallas de los problemas, pero es que no he tenido ningún problema y tengo más o menos todo actualizado. Intento actualizar absolutamente todos mis dispositivos todos los meses y la verdad no he tenido una suerte además de sufrir ataques, pero no tener problemas de infecciones. En cualquier caso, Mónica, una nueva actualización puede dejar esa puerta trasera pues a un acceso no autorizado, como decías al principio del programa, o a un ransomware. Efectivamente, porque, Hervé, nos estás hablando de esa importancia de las actualizaciones y en parte porque protegen de ataques, de ciberataques como son el ransomware, que nos afecta, nos sigue afectando y nos afectará a todos, a empresas, a usuarios. Es muy peligroso, sin duda, y necesitamos no solamente saber distinguirlo, actualizar todo para evitar que nos pueda afectar, sino también tener soluciones, ¿no?, que nos protejan, que añadan esas capas que nosotros no podemos tener. ¿Cómo nos podemos proteger con esas soluciones? ¿Qué hacéis vosotros desde Panda en este sentido? Sí, es un muy buen punto, Mónica. Primero, más o menos un 70% de las empresas españolas están sufriendo ataques de ransomware. La gran mayoría de los ataques de ransomware, alrededor de un 70-80%, utilizan vulnerabilidades de sistema. Cuando digo sistema, puede ser sistema operativo, puede ser software, puede ser hardware incluso, para poder entrar e infectar las máquinas, los dispositivos de nuestros usuarios. Entonces, es tremendamente importante actualizar. Referente a qué hacemos en Panda Security, pues la verdad es que nosotros en el área de consumo tenemos mucha suerte porque tenemos un hermano mayor dentro de WatchGuard Panda que es todo lo referente a corporativo y han lanzado tecnologías muy, muy, muy interesantes
Pues que nosotros, los pequeños y los del mundo de los particulares, pues estamos aprovechándonos de todo lo que han lanzado. Pues, por ejemplo, tenemos un escudo de datos que se llama DataShield. Esto lo hemos incluido en todos los productos de consumo para particulares a partir de PandaDOM Advanced, PandaDOM Complete, PandaDOM Premium. Todo esto, en concreto el DataShield, ¿qué nos permite? Pues nos permite evitar el cifrado de ficheros o archivos que tenemos dentro de nuestros equipos. Es decir, que si un ransomware u otro proceso no confiable está intentando encriptar o intentando llegar a estos archivos, nosotros hemos creado una especie de caja virtual que me permite evitar que los procesos se lancen y que lleguen a estos ficheros, con lo que estos ficheros siempre están protegidos. Y bueno, pues este mes vamos a aprovechar dos tecnologías o dos apartados dentro de la tecnología anti-ransomware que también proviene de nuestros hermanos mayores de corporativo. Uno es eso que se llaman decoy files, que son esos ficheros señuelos. ¿Qué quiere decir esto? Pues son una capa de protección nueva que se utiliza. Creamos cebos para identificar los procesos que están intentando acceder a estos cebos e intentando encriptarlos. Una vez que tenemos este conocimiento, podemos proteger a nuestros usuarios gracias a esos cebos para bloquear todo lo que son esos procesos que no son confiables o que están intentando acceder a archivos y a encriptarlos. Esto es algo súper interesante para el usuario y me vais a decir, pero es que esto no lo entiendo. No te preocupes. Independientemente de si lo entiendes o no, si lo entiendes, tú tendrás la posibilidad de configurar todas estas nuevas características o estos nuevas capas de protección. Pero es que si no lo entiendes, no te preocupes. Por defecto va a venir activado porque los profesionales de Panda Security WatchGuard tenemos ya configurado todos nuestros sistemas para proteger a nuestros usuarios. Y hay una tercera funcionalidad, que es una funcionalidad de backup, lo que se llaman shadows copies. Me permite pues crear respaldo de sistema operativo. Me permite tomar instantáneas como fotos de lo que tengo en mi máquina para luego pues poder restaurar esas fotos en caso de haber sido víctima de una infección. Es algo súper interesante porque creo backups, aunque es un backup súper ligero, súper liviano, pero sobre todo puedo mitigar el acceso de una infección. Evidentemente, aparte de estas nuevas tecnologías que, insisto, van a estar incluidas en nuestros productos de la plataforma PandaDOM para particulares de Panda Security, estamos trabajando en nuevas tecnologías de protección para evitar infecciones e insisto, PandaDOM Premium, nuestro producto de gama alta para usuarios particulares, tiene un sistema de actualización que me permite planificar lanzar actualizaciones cuando me convenga mejor. No las conozco ni tampoco tengo que conocerla, solo tengo que decidir qué día, qué hora voy a lanzar las actualizaciones. Pablo. Oye, Esbe, una cosa que desde el programa hacemos mucho y trabajamos es precisamente en todos estos tecnicismos que manejamos en el mundo de la ciberseguridad, como puede ser ransomware, como puede ser phishing, como puede ser backup, precisamente. Oye, haz un backup, ahora. Exactamente. Tú dile a tu primo, oye, haz un backup. No, es verdad, es un problema. Es un problema. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos acercar esta parte de ciberseguridad, estos tecnicismos al usuario que no es experto? Aparte de escuchar Cyber After Work y escucharte a ti, que está con nosotros ahora, ¿cómo lo podemos hacer para que estén ellos más cerca de esta tema de ciberseguridad? La concienciación, yo creo que leer, es tremendamente importante leer. Y a todos niveles, a nivel de usuario básico, cuando oímos hablar de ciertas palabras, al final la palabra no es demasiado importante, lo que es importante es el concepto. Entonces, a nivel de usuario básico es importante, a nivel padres es tremendamente importante. Y yo la verdad es que he aprovechado muchísimo en mis hijos para poder comunicarme con ellos y para evitar utilizar un lenguaje demasiado tecnicista o demasiado específico para que no se entienda. Y luego, pues, nosotros en Panda tenemos un blog y tratamos de concienciar a los usuarios, tratamos de hacer que todas esas palabras técnicas, detrás de ellas haya una explicación súper básica de lo que es. El ransomware no deja de ser un archivo malicioso que lo que hace es cifrar todo lo que
lo que pilla durante el camino. Y tratamos nosotros de explicar a la gente esas cosas así. No siempre lo hacemos bien, es complicado, concienciar a la gente es difícil, y el problema es que llegamos en un momento donde hacemos tantas cosas para cosas tan específicas que levantar la cabeza y volver a meter esa capa humana nos cuesta muchísimo, pero tratamos de hacerlo, tratamos de concienciar a la gente. Es muy importante que todos nosotros vayamos tratando de entender un poco nuestro mundo tecnológico. Insisto, no es fácil porque es cierto que el backup, una copia de seguridad, insisto, que una Hervé, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. No sé si me habéis... Sí. Hemos tenido un pequeño problema de comunicación. Estábamos hablando precisamente de dar facilidades, ¿no?, a los usuarios, no solo en la comprensión, ¿no?, de la terminología y cómo les implica, sino también, y lo apuntabas antes, Hervé, en cuanto a la propia instalación, ¿no? Porque al final también tienen que notar que su uso, el uso de la seguridad en sus dispositivos también es fácil, es intuitivo, no es invasivo, no tienen que darle demasiadas vueltas, ¿no? Eso es un punto muy importante. Lo hemos sufrido porque hemos tratado de meter mucha tecnología en nuestros productos. Hemos hecho interfaces de producto demasiado complejas y hemos ido en este camino, pero hemos tratado de ir al revés. Es decir, nosotros somos especialistas en tecnología. Lo que queremos es que nuestros usuarios estén protegidos y no necesariamente con sistemas tremendamente complejos de gestionar. No, la complejidad la gestionamos nosotros, eso sí, y nos adaptamos al perfil de la persona que tenemos enfrente. Es decir, nuestro producto es perfecto para instalarlo y olvídate de todos los problemas, los riesgos de informática, porque nosotros somos los profesionales y nos encargamos de esto. Si eres techie, no te preocupes. Tienes un sistema personalizable, configurable, muy completo, un árbol de configuración tremendamente complejo y tremendamente completo para adaptarse a tus necesidades. Si eres un usuario casual, un usuario nuevo que no entiende de tecnología o que no tiene tiempo, que no quiere entender, no te preocupes. Ofrecemos paquetes de productos con características de seguridad que se adaptan al nivel de seguridad que necesitan nuestros usuarios. Y a nivel de lenguaje, exactamente lo mismo. Tenemos productos que tratan de explicarle al usuario de la forma más sencilla posible lo que está pasando. También cuál es el retorno de tener un antivirus que protege nuestros dispositivos. Pues una última cosa que te preguntamos, Hervé, y es básicamente dónde obtener esa primera información, porque además yo creo que desde Panda Security siempre ofrecéis pues ese try primero, ¿no? Dice, oye, mira, pruébalo, ve amoldándote, ¿no?, a estas circunstancias y luego ya te acompañamos, ¿no? ¿Cómo pueden hacer los usuarios? Sencillamente, el usuario que vaya a la web de Panda Security, www.pandasecurity, como en inglés security.com, pandasecurity.com, va a acceder a los productos PandaDOM. Existen diferentes productos para que los usuarios puedan probarlos. Tenemos un producto gratuito que es un antivirus al uso, que lo que hace es proteger contra todas las amenazas tecnológicas básicas. Y luego tenemos diferentes productos que van agregando características de seguridad, como por ejemplo el gestor de contraseñas, la VPN, el control parental o, como he comentado antes, el gestor de actualizaciones. Todos los paquetes PandaDOM ofrecen protección avanzada, pero cuanto más completo el producto, evidentemente más nos protegemos. Por cierto, todos los paquetes PandaDOM están adaptados para protección en Windows, Mac, iOS y Android. Evidentemente, la seguridad se adapta en función de los paquetes y también en función de las restricciones de los fabricantes de sistemas operativos. No voy a entrar en este apartado, pero que sepan también nuestros usuarios o nuestros oyentes que pues no todos los sistemas operativos, no todos los fabricantes nos permiten, por ejemplo, tener un residente antivirus dentro de los dispositivos. Yo creo que hoy las reflexiones que Hervé Lambert ha compartido con nosotros por su experiencia en Panda Security, Pablo, Mónica, dicen mucho yo decía antes, Pablo dice, no, me muestro optimista. Yo le decía, no uses esa palabra, pues la voy a usar yo ahora. Soy optimista, Pablo, en cuanto a
en los avances que se están produciendo, al final la empresa, la técnica ayuda, va entendiendo a ese usuario, no es fácil comprenderlo y menos en este mundo digital, pero creo que hemos avanzado. Si hace un año hablamos con Hervé de esto mismo, no tendríamos esta visión, ya no te digo optimista, sino, oye, ya vamos descubriendo cómo poder acercar al usuario. Tú no te preocupes. Me da un poco esa sensación, ¿no lo crees? Estoy de acuerdo, Pablo, perdón, discúlpame. Sigue. Estoy completamente de acuerdo con vosotros. En cuanto a lo que es la protección y la concienciación, hemos mejorado. Ahora nos queda un trecho, nos queda muchísimo camino por recorrer. No hemos llegado a la meta, No quería ponerme excesivamente optimista. Pablo. Pero como bien decías, esto es cuestión de experiencia y la experiencia de empresas y de profesionales como Panda, que van volcando ese conocimiento y ir aprendiendo cada día un poquito más e incluso hacerlo un poquito más fácil y amigable para los usuarios, que es lo que poco a poco está consiguiendo que la ciberseguridad llegue a todas las áreas y precisamente que esos problemas de seguridad de los que hablábamos al principio en el programa pues se vayan mitigando o sean más difíciles de explotar y que afecten a tanto a particulares como a empresas. Hervé. Completamente de acuerdo. Y luego hay los fabricantes o por lo menos los desarrolladores hemos aprovechado también la ola de todas esas nuevas tecnologías que han entrado, las hemos democratizado, las hemos adaptado a las necesidades de nuestros usuarios. Hemos empezado con la empresa, la gran empresa, la mediana empresa y ahora vamos también al mundo de los particulares porque evidentemente los cibermalos hacen daño a todos los sectores de la sociedad. Pero estamos haciendo un gran trabajo para proteger a nuestros usuarios, para concienciarlos, pero bueno, queda mucho camino por recorrer todavía. Bueno, pues nosotros os acompañaremos a Panda Security, a sus expertos, en el caso de Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager, en esa labor de concienciación y divulgación. Como siempre ha sido un placer escucharte, Hervé. Te esperamos próximamente por el programa. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Y por cierto, nosotros adelantaros que la próxima semana, Mónica, vamos a contar un caso real, lo vamos a describir, lo vamos a radiografiar para que no le pase a la gente, un caso de smishing, estafa a través de un SMS que te ha llegado al correo electrónico. Una estafa, Edu, que además es diaria. Miles de personas lo sufren cada día. Imagínate, te llega un SMS, parece ser del banco o parece ser de una empresa de mensajería o de un paquete que te ha llegado. Tienes que acceder a un enlace, tienes que dar datos personales, a veces datos bancarios, y piensas que estás interactuando con esa entidad, pero no es así. Le estás dando tus datos directamente al ciberdelincuente y esto pasa cada día. Así que, como bien dices, vamos a relatar cómo es uno de esos incidentes, sobre todo para poder prevenirlo y que no le vuelva a pasar a nadie a ser posible. A ser posible, bueno, pues lo contaremos aquí, os lo describiremos cómo empieza ese SMS y cómo acaba. Vamos a contar el final malo, pero también el final feliz, si lo hemos podido evitar. Hoy en este Cyber After Work, como decimos, ha estado de protagonista Hervé Lambert, volverá por estos micrófonos y por supuesto Pablo Sanemeterio. Mónica Valle, como siempre ha sido un placer escucharos. Gracias amigos, nos vemos la próxima semana. A ti siempre, Eduardo. El placer es nuestro. Nos vemos nosotros mañana tardes. a las 19 horas en el After Work de Capital Radio. Volverá la sintonía como siempre. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Adiós.